Soy Lucía Tena, doctora por la Universidad de Extremadura y en primer lugar quiero agradecer a la organización de Litera la propuesta de esta línea tan interesante para el primer Congreso Internacional de Estudios Literarios, así como que hayan aceptado mi comunicación, la cual se titula En busca de un enfoque filológico feminista, la Descriptio Puellae en la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Bien, en la actualidad asistimos al renacimiento del interés crítico y creativo por Sor Juana Inés de la Cruz, suscitado en parte por el impulso feminista que hoy experimentan los estudios literarios y que favorece sin duda la recuperación de nóminas de autoras cuyo trabajo no ha sido reconocido o bien lo ha sido en injusta medida. Me refiero también a las dispares aproximaciones sorjuanescas que en las últimas décadas ha acogido desde el análisis sociológico de la Jerónima hasta la recreación del que pudo haber sido su universo, desde la edición de un corpus de poemas de Sor Juana bajo el prisma de la homosexualidad, como el propuesto por Tellez Pons que aparece en pantalla, hasta las recreaciones novelescas, como La esclava de Juana Inés, cuyo dato central, el hecho de que Sor Juana contara con una joven que le asistiera, ha suscitado la reprobación de una crítica de lo más actualizadora. La controvertida figura de Sor Juana se halla en un estado especial, puesto que históricamente ha recibido los vaivenes de la crítica y ha sido enjuiciada por razones que en ocasiones poco o nada tenían que ver con su calidad poética. Seguimos aquí la línea siempre defendida por Ignacio Arellano. La también llamada décima musa mexicana se ha erigido en imagen emblemática a partir de una lectura exenta a veces de profundidad y rigor filológico. En el extremo opuesto se hallan las relevantes contribuciones de Georgina Sabate Rivers, quien ha analizado la defensa que Sor Juana Inés dirige de la mujer en todos los géneros cultivados de su trayectoria, desde la reivindicación expresada en su lírica personal, sus incursiones en el terreno sacro, la configuración de los personajes en el género teatral y su alegato en la carta atenagórica y la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Conviene, por tanto, una precisa valoración de su obra, principal motivo de su popularidad, desde un enfoque filológico. Y en este trabajo partimos del estudio ya iniciado por Georgina Sabate Rivers, de sólida tendencia feminista, y nos centramos en revisar la excelente construcción retórica de algunas de las composiciones en que la décima musa describe a mujeres, esto es, la Descriptio Puellae, a través de dos esferas, la humana y la divina. El principal objetivo de este estudio es esbozar, por medio del análisis retórico de este tópico, un enfoque filológico feminista que incide en el valor poético de la obra sorjuanesca y en las deducciones de corte feminista que legítimamente se pueden extraer de tales alabanzas. En este sentido, nosotros nos preguntamos, ¿afecta a la calidad retórica y poética el hecho de que dichas descripciones femeninas pertenezcan a esferas distintas, a saber, a la palaciega, a la terrenal y a la divina? Bien, en el seno de la crítica feminista, Ellen Showalter distinguía dos tendencias fundamentales. La primera de ellas atiende a la mujer en calidad de lectora, mientras que la segunda se centra en el pensamiento de la mujer como artífice. Y esta segunda línea recibe el término de ginocrítica. A ella nos acogemos con el análisis de la Descriptio Puellae practicada por Sor Juana. Así pues, el examen de las descripciones femeninas de Sor Juana descansa sobre dos niveles de interés feminista. Primero, en el planteamiento mismo expuesto por la poeta, cuya retórica nos informa de una estética concreta, deudora de la mezcolanza de tradiciones religiosas y seña artística de la Jerónima. Y en segundo lugar, esta mirada se dirige hacia otras mujeres, ya sean estas reales o ficticias, humanas o divinas. La Descriptio Puellae constituye, como es sabido, un tópico de amplísimo recorrido que consiste en la éfrasis de la belleza femenina. La practicada por Sor Juana suele presentar una tendencia petrarquista en orden descendente, tal y como se instauró en el modelo medieval, y la combinación del canon largo y breve. En este trabajo vamos a extraer ejemplos de Descriptio Puellae de la poesía de Sor Juana y los clasificaremos en función del sujeto sobre el que se practica el tópico. Esto es, distinguimos una éfrasis cuyo modelo es una mujer perteneciente a la esfera humana o siquiera terrenal, con predominio de las virreinas de la condesa de Paredes y la condesa de Galve, y por otra parte una éfrasis de inspiración divina, construida por los ciclos de villancicos de las celebraciones litúrgicas. Antes de profundizar en los ejemplos seleccionados de Descriptio Puellae para las esferas humana y divina, cumple dejar patente la versatilidad de la Jerónima,
quien ofrece 3 casos de parodia dignos de comentario. Me refiero a las composiciones 71, 72 y 214, todas ellas compendiadas en el volumen de la lírica personal que editaron Méndez Plancarte y Salceda. Yo daré aquí algunas pinceladas de la última composición, del texto 214. En los ovillejos, el orden de la descriptio puella es parecido, es similar al de las composiciones 71 y 72, y es el siguiente: cabello, frente, cejas, nariz, mejillas, boca, garganta, manos, cintura, pies y vestimenta. El color y el brillo del cabello son aquí, por ejemplo, sustituidos por los enredos. Por el cabello empiezo, esténse quedos, que aquí hay que pintar muchos enredos. Y el brillo del sol, tan proclive a aparecer en la éfrasis, no tiene cabida aquí por cuestiones retóricas. Rayos del sol, ya que eso se ha pasado, la pragmática nueva lo ha quitado. No hay pues cabello que describir, sino pelo postizo, como vemos en la diapositiva, pero que esa ocasión ya se ha pasado y calva está de haberla repelado, y así en su calva lisa su cabellera irá también postiza, y el que llega a cogella se queda con el pelo y no con ella. Sobre la frente descansan las cejas y los ojos, y precisamente aquí se desmontan también métrica e imagen para no caer en la recreación de una belleza falsa. En la crónica troyana se asienta ya la imagen de las cejas como arcos no muy poblados, y sin embargo Sor Juana prefiere no emplear el arco para dibujar las cejas, ya que su rima sería zarco, y como se verá, valga la redundancia, los ojos de la dama no pueden ser descritos de este color. Dice, en fin, ya con ser arcos se han salido, más que piensan si digo de Cupido o el que es la paz del día, pues no son sino de una cañería por donde encaña el agua sus enojos, por más señas que tiene allí 2 ojos. ¿Esto quién lo ha pensado? ¿Me dirán que esto es viejo y estrillado? El color de ojos es, por tanto, el de las cañerías, un color sucio, y no pueden compararse con el prototípico sol atribuido a las damas de ojos de color oscuro. De ahí que la poeta pida defensa ante el mismo Apolo, dios del sol y de la poesía. Con todo, el ejercicio paródico de Sor Juana no llega a ser tan descarado como el que practican otros autores auriseculares, pero sí demuestra el dominio que la poeta tiene sobre este tópico. Para ejemplificar la éfrasis femenina en la esfera humana de la poesía sorjuanesca, se han seleccionado 6 composiciones, y iré repasando aquí los aspectos fundamentales de algunas de ellas. Por ejemplo, en el caso del poema 132, lo característico es la disposición nominal de los elementos descriptivos en una estructura bimembre: tersa frente, oro el cabello, cejas arcos, zafir ojos, bruñida tez, labios rojos, nariz recta, eburneo cuello. Hacia el final del poema, la pequeñez del pie recae en la forma del verso, que en claro guiño al pie de la poesía, es decir, a la medida cuantitativa del verso, tan solo abarca un hemistiquio. Tiene fili en oro gasta, pie tan breve que no gasta ni un pie. Por su parte, el romance 41 expone la descripción de la condesa de Galve en ecos. Este eco traba una musicalidad característica e imprime ritmo a la misma descripción. Acoge el cabello, la frente, las cejas, su ensortijada madeja, deja si el viento la enriza, riza tempestad que encrespa, crespa borrasca las vidas, y que además recuerdan a los versos de Quevedo: en esta tempestad del orundoso, nada golfos de luz ardiente y pura, mi corazón sediento de hermosura, si el cabello deslazas generoso. En cambio, la composición 43, que persiste en la descripción de la condesa de Galve, aplica aquí una perspectiva moral y heroica. Sor Juana declara no encontrar medios suficientes ni siquiera en la misma naturaleza para reflejar la belleza de Elvira. Y se suma aquí, por tanto, al tópico de la descriptio puellae otro que es subsidiario, y es el de la inefabilidad, muy afín a la descripción. Sor Juana acude a los grandes pintores, a las grandes beldades, y se detiene ya en Ovidio. Del poeta va tomando y va rescatando un extenso catálogo femenino para decir que ni siquiera este es suficiente para alabar la belleza y pintar la belleza de la condesa. El romance decasílabo 61 propone la descriptio puellae de la condesa de Paredes a partir de 2 procedimientos: el inicio en esdrújula, lámina sirva al cielo el retrato, lísida de tu angélica forma, cálamos forma el sol de sus luces, sílabas las estrellas compongan, es decir, la técnica de la esdrújula, y el empleo del tópico ut pictura poesis, es decir, del mecanismo metaliterario por el cual el poeta pinta con palabras en su composición. Para esta pintura Sor Juana pues dispone del cielo como lienzo, del sol pretende extraer las plumas y los pinceles, los cálamos, y espera que las estrellas sean las que compongan una melodía o una composición. Por otra parte, si Sor Juana se servía en el poema 43 de una nómina de mujeres emblemáticas para expresar la imposibilidad
de retratar a la condesa de Galve. En las endechas del texto 80, la misma destinataria recibe una descriptio asentada sobre la identificación de sus elementos, es decir, cabello, frente, cejas, con héroes de distintas tradiciones: Ulises, Alejandro, Colón, Cortés, Pizarro. Por último, el poema 87, dedicado a Feliciana, en el Sor Juana establece una alegoría de orden musical en que cada elemento de la descriptio puellae se relaciona con un aspecto de la música. El cabello, por ejemplo, se compone de tiples y entonces toda la cabeza queda bien concertada y bien entonada, las cejas aparecen apuntadas con clave y reglas a modo de pentagrama y los ojos cantan sobre el facistol al compás de la nariz. Vamos a ver ahora, por otro lado, la éxfrasis femenina acogida en la esfera divina, en el seno de la producción lírica sacra de Sor Juana. Con este procedimiento, la compleja descripción de la Virgen María logra acordar una serie de elementos operativos. En la introducción del trabajo nos preguntábamos si la técnica y la calidad de la descriptio puellae sorjuanesca dependían de la naturaleza descrita. Pues veremos que no, que efectivamente Sor Juana insiste en algunos de sus mecanismos e innova y utiliza otros recursos para adaptar los elementos de la descriptio puellae a un contenido mucho más sacro, mucho más delicado y sutil. En el villancico quinto, por ejemplo, del ciclo de la Asunción del 79, reaparecen los elementos de la descriptio puellae, pero no adoptan el orden habitual. Para demostrar que el cabello de la Virgen no tiene parangón, Sor Juana acude a la tradición mitológica grecolatina, estableciendo ya esa mezcolanza propia que hemos indicado anteriormente. En el ciclo de la Asunción de 1689, la Virgen aparece en una cuidada alegoría como nave que asciende hasta el cielo, en una suerte de imagen casi surrealista que ilustra la Asunción. Y por ejemplo, su cabello es todo el erario del Ofir, y ni siquiera la lluvia dorada que recibió Danae aparenta el brillo de su pelo. En otras composiciones aparece esta descriptio puellae de manera más sutil, por ejemplo, en el texto 257, en el villancico 271, o en la letra sacra 222, en que la Virgen es descrita como una dama andante que deshacedora de tuertos, destrozadora de injurias, en que aparece descrita su armadura, es decir, primero la vestimenta y luego su cabello. Además, con términos comparativos en los que aparece el léxico caballeresco y nombres de caballeros andantes. Y si veíamos antes que la descriptio puellae se podía torcer a la parodia, se podría desviar a la parodia, también hay un uso desviado en el ciclo sacro, en este caso aplicado al niño Jesús, quien recibe los mismos atributos ensayados en la descriptio puellae de otras mujeres de la literatura sorjuanesca. Termina aquí esta breve revisión de la descriptio puellae presente en las dos principales esferas de la poesía sorjuanesca, la de corte humano y la de talante divino, y constatamos que el tópico, el recurso del tópico, queda por encima de cualquier atisbo o cualquier valor susceptible de matiz o de dejar entrever alguna connotación especial en su mirada hacia las mujeres. En definitiva, al igual que la Fénix supo responder a otros desafíos de naturaleza retórica, con el tratamiento aquí expuesto de la descriptio puellae se constata un talento versificador innegable. Sirva por tanto este estudio pues, como búsqueda o inicio de búsqueda de un enfoque filológico feminista en las coordenadas sorjuanescas. Esto es todo y muchísimas gracias.